Era acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, empecemos. Hablemos de este mail. Hemos decidido continuar con otro candidato. Creo que es algo que hemos... Sí, bueno, vieron, duele. Cuando yo empiezo a estudiar, que no estaba seguro ni siquiera qué era lo que estaba estudiando, yo mandaba. Y mandaba porque el diseño se maneja mucho por mail. Y siempre era otro candidato, constantemente. Y era el típico no responder. Tipo, bueno, ya está, querido, hasta acá llegaste. Hasta acá llegó mi amor. Entonces era como, bueno, listo, ya está. Otro, LinkedIn, qué sé yo, que toque el otro. Nada. Hasta que un día me aceptan y quedo. Y el diseño tiene esa dualidad, donde, ¡sí! Es un primer momento donde todo sale bien, qué sé yo. Y de repente es como, no, porque no hay feedback. No es un no, es un no. No, es un momento donde en realidad no tenés un lugar claro al que apuntar para qué corregir. Eso pasa un montón. Sobre todo en el diseño, en realidad. Porque si al cliente no le gusta, no te llega del cliente, te llega desde otra persona y es como, ¿y qué no le gustó? No sé. Cuestión que ese fue mi primer laburo de diseño en una agencia y fue la primera vez también que quedé desempleado. A los 3 meses no me renuevan el contrato y era lo que yo estaba estudiando, era lo que yo quería hacer, era la carrera que había decidido continuar en FADU y era esta cuestión donde estaba rodeado de dudas. Llegó un momento donde no entendía qué era lo que estaba pasando. No entendía, no veía un horizonte, no veía ningún lugar. Entonces dije, bueno, ¿cómo llegué? ¿Qué fue lo que me hizo caer en ese centro donde de repente todo es duda constante, donde tengo un alquiler que pagar que no puedo, donde tengo un gato que mantener que no puedo, donde caí en una depresión muy fuerte, donde mi gato, se habló mucho de salud mental acá, lo cual me pone muy contento, y mi gato era lo único que literal me hacía levantar de la cama para que no se muera porque tenía ganas de comer. Y FADU fue mi norte. Cualquier universidad, en realidad. Yo pongo el ejemplo porque justo soy yo, pero él siempre me marcó norte, sur, este, oeste, siempre me marcó el lugar al que tenía que ir. Con entregas, correcciones, que sí, que no, que que arregla esto, ajusta aquello, qué sé yo. Pero en este momento era como, bueno, tuve que volver acá, tuve que volver a donde estaba. Y en este momento me acuerdo que yo estaba depresivo y aún así seguía cursando. Iba arrastrado y seguía andando. Y aprobé esa materia, me acuerdo. Y en el medio tuve que aprender a vivir con la crisis. Tuve que aprender a vivir en ese lugar donde no solamente era una entrega que me fue mal, era un momento donde no podía pagar el alquiler, no podía pagar la luz. Estaba boyando, donde volvía a recibir el primer mail todos los días de mucha gente distinta. Y es increíble ese momento que estás en un lugar inhabitable, pero podés estar. No sé cómo, pero podés estar. En un momento, volviendo a ese lugar que no me renovó, dije, ¿por qué yo tomé esa decisión? En el momento que tomo la decisión, no solo estaba en un lugar que sabía que no era bueno, porque me estaban pagando 500.000 pesos y mi alquiler era 700.000. Pero yo acepté la trampa del portfolio porque tenía un buen cliente. Algo relacionado a Galperín. En un lugar donde, sí, tenía una mochila enorme atrás. No, esto para portfolio está buenísimo, qué sé yo. Pero la verdad es que te hunde un montón ese lugar donde no te das cuenta que todo está bien porque, porque debes saber quién soy. Tipo, ni pelota, obviamente. Pero el sueldo no te alcanza para nada. Y para que después encima no te renueven. Y la liquidación era el equivalente a un sueldo normal. Así que era como que no tenía sentido. ¿Se quedó sin pila? Ahí está. Entonces todo... No importa donde yo apuntara, no importa los mails que enviara, no importa el trabajo que tuviera, porque era justamente lo que yo estaba estudiando. Yo estaba siendo diseñador gráfico en una agencia, gasté todos los cartuchos y me fue mal. No es que, apunté a la luna y llegué a la estrella. No, me la di contra el piso. Tipo, la verdad que estaba muy mal. Pero en ese momento llegó algo que me salvó, que fue mi red de contención. Que la red no es solamente las líneas y los cuadrados, son los puntos que están en el medio. Son esos que no sabes que están ahí. Son esos momentos que mirás uno y te aparece el otro, y te aparece el otro, y va y viene. Y estos fueron mis amigos, mi familia, mi mamá, obviamente, porque la verdad que le mando un beso que está allá. Que sin ella, la verdad que se le echó pelota, mi gato también. Pero en este momento fue cuando tuve un amigo que salió de las sombras y me dice, che, Nico, están buscando a un diseñador para DirecTV. Le digo, bueno, dale. Sí, por favor. Tipo, no tengo, pero el horario es de noche, yo curso a la noche. Entonces ahí tuve que tomar otra decisión. Fue como, bueno, vamos a dejar este cuatrimestre y hacer este laburo. Y a la par,
Mientras hacía ese, otro amigo que tenía, que me hice cuando estudié locución, Fede, está trabajando en la agencia en la que estaba, y vi que había una búsqueda. Le dije, por favor, boludo, necesito laburo. Y me consiguió la primera entrevista, y me dice, hasta acá te puedo ayudar. Y empecé, conseguí el laburo. Trabajo para un cliente enorme, por suerte. Pero tenía ese miedo que me pasó la primera vez. Esta cuestión donde es esa cascarita que es como, me van a echar, me van a echar. Y lo peor es que esa nueva ley, que yo que sé que esto que el otro, porque vos te fijabas que era, ¿cuánto es el periodo de prueba? Lo que diga tu empleador. ¿Cuánto es el periodo de prueba? Lo que diga la ley. Es como, bueno, está bien, listo. Entonces, nada, yo tenía que trabajar como un condenado, que ese es el peligro del burnout y lo demás. Y lo sigo haciendo. Pero encontré mi lugar, tengo que regular todavía, pero voy con ese impulso enorme. Y después apareció esto, que era, en el momento que yo me empiezo a aburrir entre trabajo y trabajo, donde no podía cursar, empecé a grabarme con las clases, enseñándome a mí. Solamente hablando de semiótica, hablando de discos, hablando de boludeces que a mí me gustaban. Y de repente había un montón de gente que, che, me gusta. Tipo, ese hiperfoco que de repente pude canalizar porque no podía ir a la universidad, se empezó a proyectar acá. Y hoy en día somos 113.000 personas en mi living, ¿no? Porque la verdad que no tengo idea exactamente por qué, o sea, desde un punto por qué estoy acá, pero estoy contento de estar acá, obviamente. Y es esa cuestión donde, bueno, nada, estamos todos en el mismo barco ahora, pero ya no me estoy hundiendo. Así que nada, gracias.